Hola, soy Alejandro Gaviria y bienvenidos nuevamente a mi podcast Hagamos la diferencia. Hoy quiero hablarles de una preocupación para casi todos los colombianos y es el tema de la seguridad. Y quisiera empezar con una anécdota personal de mis años de juventud, cuando había terminado la universidad y había conseguido mi primer trabajo. Con los primeros sueldos que gané compré en su momento un carro, que era el carro familiar de los colombianos, un Renault 4 rojo. Y una noche de viernes, año 1989, los años más difíciles de mi ciudad, Medellín, en ese momento ya la ciudad más violenta del mundo. Ese viernes por la noche venía yo de la casa de mi novia y me cerró un carro, un taxi, un Dodge Polara de color amarillo. Se bajan dos personas de ese taxi. Yo me bajo rápidamente, entiendo que es un asalto y les entrego las llaves del carro y me dicen vuélvase a subir a su carro. Y pasamos 45 minutos, una hora, no recuerdo el tiempo exacto, dando vueltas por la comuna noroccidental de Medellín mientras uno le decía al otro matarlo de una vez, matarlo, matarlo. En ese trayecto me pegaron varios cachazos y yo sentía, además del susto, la sangre corriendo por mi rostro. Cuento todo esto y me perdonarán el dramatismo porque yo sufrí después de este asalto y de este evento traumático, casi un homicidio. Sentí primero que me había salvado, que era un sobreviviente, que había recuperado mi vida, pero también pasé muchos meses en un estrés postraumático que cambió mi vida, me hizo venir a la ciudad de Bogotá a buscar un nuevo trabajo, buscar nuevos horizontes, una de esas transformaciones que ocurren como consecuencia de un evento claramente traumático. Pasan algunos años y yo me voy a hacer un doctorado en economía y el primer artículo que escribo de ese doctorado es sobre la violencia de nuestro país, sobre los problemas de seguridad, de cómo mi ciudad Medellín y Colombia se habían convertido en los lugares más violentos del mundo. La tasa de homicidios de Medellín fue a comienzos de los 90 y finales de los años 80 del siglo pasado de 400, 300 por 100.000 habitantes. Esto hizo a Medellín la ciudad más violenta del mundo, no solo en esa época, sino quizás de la historia contemporánea de los países en desarrollo. Hoy Colombia vive nuevamente, podríamos decirlo así, una crisis de seguridad. Los homicidios no han crecido a los niveles de esa época, pero volvieron a crecer mucho, sustancialmente en el año 2021. Y hay un sentimiento creciente de inseguridad en las ciudades y también en las zonas aledañas a las ciudades y también en esa Colombia profunda, en la Colombia lejana. Es una preocupación hoy sentida de todos los colombianos. Quiero que reflexionemos un poco sobre lo que está ocurriendo y cómo podemos encontrar salidas parciales quizás al problema de la seguridad. La seguridad nos hace la vida imposible, hace la vida a muchas familias un infierno, nos secuestra en nuestras propias casas o comunidades o veredas, hace la vida invivible para muchas comunidades. Eso es lo que estamos viviendo nuevamente en Colombia y es uno de los problemas que más aquejan a la ciudadanía. Lo primero que quisiera decir, para que entendamos lo que está ocurriendo en Colombia, una dimensión o un aspecto de este problema que me preocupa, tiene que ver con la crisis de confianza. Hay una crisis de confianza muy grande entre los ciudadanos y la policía, en particular en las ciudades. Esta crisis de confianza viene de atrás, de hace algunos años, pero tenemos que ser conscientes y claros que aumentó durante la pandemia. Y aumentó porque la relación de la policía y los ciudadanos durante la pandemia no fue la mejor. En muchos casos, la policía se dedicó a hostigar a los ciudadanos en nombre de la salud pública. Tenemos que aceptarlo de esa manera. Hay un problema estructural que tiene que ver con unos incentivos perversos. Muchas veces a los policías los miden por incentivos de capturas. Entonces se dedican a capturar y a hacer perfilamiento y a hacer una especie de patrullaje invasivo que no termina en la solución de los problemas de seguridad, sino en todo lo contrario, en que esa desconfianza entre los ciudadanos y la policía crezca. Este es un elemento fundamental entonces a resolver. Devolver la confianza de los ciudadanos en la policía y también en viceversa. Yo creo que tenemos que también pensar en los policías. El respeto a la autoridad es una norma social que necesita una sociedad y en eso tenemos que trabajar. Hay una especie de deshumanización del lado y lado que tenemos que resolver. Pero el primer elemento que quiero señalar, si queremos tomarnos en serio el tema de seguridad, es devolver la confianza en la policía. Eso pasa, por supuesto, por el respeto, lo voy a decir de esa forma, irrestricto a los derechos humanos
y por la no impunidad en los abusos cometidos por la policía en general y en particular durante las propuestas del año pasado. Eso necesita, entre otras cosas, juzgamiento independiente, o sea, que el Estado no permita la impunidad para los miembros de la fuerza pública que abusan de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es fundamental. Pero eso no es solo. No solamente vamos a resolver el problema de seguridad con el tema de confianza, pero es fundamental y por eso quise mencionarlo de primero. Lo segundo, se necesita, por supuesto, inteligencia e investigación criminal. Muchas veces nos enfocamos en los eslabones más débiles de la cadena. Quizás hay una regla de oro cuando uno piensa en los problemas de seguridad. Aquellos que se roban los celulares o los que están en el negocio de robo de carros. Hay que seguirle el rastro a la plata, seguir el dinero. Se necesita, voy a decirlo de esta manera, economía del crimen para desmontar las estructuras criminales de crimen organizado. Se necesita, más que enfocarse en la persona que está cometiendo el acto, en seguir el dinero para desbaratar las bandas criminales organizadas. Los celulares les han permitido más organización y que son las principales causantes de los problemas de seguridad, sobre todo en las ciudades. Se necesita también, y esto es fundamental, priorización. Todo el sistema de justicia que va desde la policía, pasa por la fiscalía, llega a los juzgados y va a las cárceles, está completamente desbordado. No da abasto. Básicamente hay una impunidad generalizada que viene de un sistema que no puede responder porque está completamente desbordado por las circunstancias. Y para resolver este problema no es que vamos a seguir construyendo cárceles o aumentando infinitamente la fuerza pública. Clave es priorizar la acción de la policía y la acción de la justicia, sobre todo en aquellas actividades o delitos que son los que más le importan a la gente. Los homicidios, los delitos violentos y demás. También se necesita, y esto es fundamental, coordinación de todas las actividades y sobre todo de los alcaldes con la fuerza pública. Hemos visto en los últimos meses o años en Colombia que hay descoordinación entre alcaldes y fuerza pública y que de alguna manera el presidente toma partido. Yo creo que se necesita desde la presidencia de la República un mensaje claro, primero de respeto y restricto a los derechos humanos y segundo de coordinación, que esos problemas de descoordinación en la forma como opera la fuerza pública a nivel local no pueden seguir. Hay otro tema con el que quisiera finalizar esta reflexión y es el tema del narcotráfico. El gobierno ha vendido una idea de que básicamente todos los problemas de seguridad del país vienen de una misma causa, primigenia, original, que es el narcotráfico. Eso no es verdad. El narcotráfico, por supuesto, es un factor de inseguridad en muchas regiones y hay coletazos de esa inseguridad de la periferia de Colombia en las ciudades, pero el narcotráfico no es la principal causa, o por lo menos no es la principal causa en todos los casos. Y yo quiero plantear ya para terminar que Colombia va a tener que dar un debate en los próximos meses o años sobre la regulación distinta del cannabis, lo que se conoce como el cannabis de uso adulto. Eso llevaría a que las relaciones con la policía mejoraran. Eso llevaría a que no se desperdicien esfuerzos y recursos escasos en simplemente el joven que se está fumando un porro en el parque. Eso llevaría a mejorar los problemas de salud pública asociados con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y eso nos pondría a tono con los debates globales. Yo creo que es un tema que está relacionado con los problemas de seguridad y que también deberíamos discutir. Termino diciendo que los temas de seguridad son fundamentales en este momento, pero no son simples. Se simplifican demasiado. Y el discurso de más fuerza pública, vamos a combatir el narcotráfico, no es el que nos va a llevar a la seguridad. La seguridad se combate con la gente, ganándose la confianza de la gente, priorizando los delitos que le importan a la gente, con investigación criminal, con inteligencia, siguiéndole el rastro al dinero, no contra la gente. Los espero en una próxima edición de nuestro podcast Hagamos la Diferencia.